Hola, mis amigos de las redes sociales. Pues hoy es domingo, día de compartir palabra. Y bueno, el tema del día de hoy es ¿con quién se casó Caín? El hijo de Adán y Eva. Bien, pues cuenta la Biblia, ¿verdad? Que Adán y Eva se casaron, engendraron dos hijos. Engendraron a Caín y Abel. El mayor, Caín, se dedicaba a la agricultura y Abel se dedicaba a la ganadería. De los dos, como eran religiosos, ofrendaban a Dios las primicias, pero Dios escoge la de Abel sobre la de Caín. ¿Por qué lo hizo? La Biblia no lo cuenta y no lo sabemos. En aquellos tiempos el emperador, el rey, el soberano, hacía esas diligencias, esas elecciones y todos se los tomaban como algo muy normal. Y aquí también los exégetas, los lectores de la Biblia así lo tomaban, una elección de Dios. Continúa la palabra y dice, entonces se dirigió a Caín con una frase misteriosa. ¿Por qué andas irritado y pones tan mala cara? Si haces el bien podrás levantar la cabeza, pero si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Todo esto lo vemos en el Génesis 4. Génesis 4, este es el verso 12. Pero Caín no quiere escucharlo y comienza a alimentar el odio contra su hermano hasta que un día lo invita a ir al campo y ahí lo ataca y lo mata. Entonces Dios se le presenta a Caín y lo interroga, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde con esa frase misteriosa, ¿verdad? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios le contesta, la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque labres la tierra, no volverá a darte frutos y andarás errante por el mundo. Caín toma conciencia de lo que hizo y lanza un grito de profundo dolor. No puedo soportar semejante culpa. Ahora me echas fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, y cualquiera que me encuentre me matará. Dios, conmovido ante su llanto desesperado, en un acto de bondad, promete vengarlo 7 veces si alguien intenta matarlo y le pone una señal de protección y salvación para que quien lo vea lo reconozca y lo respete. Y así Caín sale de la tierra que solía cultivar y se refugia en el desierto donde es condenado a una vida errante y de sufrimientos. Fíjense cómo están las cosas aquí, ¿verdad? Precisamente la tradición de la iglesia es la que por el asesinato siempre conservó un recuerdo negativo de Caín, fíjense. Esto lo llevó a interpretar su grito de dolor y penitencia como si fuera de desesperación y quisiera decir, mi pecado es tan grande que no merezco perdón, lo cual no concuerda con el texto. Y lo que es peor, el signo que Dios le coloca, fíjense, que era en realidad de misericordia y protección, fue entendido como signo de maldición y de vergüenza ante el pecado cometido. Qué tremendo, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? No solamente eso, sino que hay detalles aquí, un poco, como siempre, ¿verdad? En el Génesis, contradictorios. Eh, Primero, comienza diciendo que Caín era labrador y Abel pastor, pero si ambos hermanos son hijos de los primeros hombres, pues eso es imposible, porque según la paleontología, los primeros seres humanos aparecieron hace 2 millones de años. Entonces, ¿a qué se dedicaban esos hombres prehistóricos? A la caza y a la pesca. Entonces, ¿de dónde salió la agricultura? La domesticación de animales surgió 10.000 años antes de Cristo y la agricultura pues 8.000 años antes de Cristo. Entonces, pues esto es irrelevante. Además, en el versículo 4 se ofrecía a Dios los primeros animales nacidos de su rebaño, pero recuerden que fue Moisés, ahí en el monte Sinaí, al que se le ordenó que ofrecía los primogénitos de los rebaños y las grasas de los animales. Entonces, si no estaba el mandato hecho, ¿cómo es que Abel lo conocía y lo realiza? Más adelante, Caín invita a su hermano a salir juntos al campo, pero pues, ¿qué acaso habitaban en una ciudad para invitarlo a salir al campo? Es también incongruente. Pero, bueno, y luego dice, luego del crimen exclama, cualquiera que me encuentre me matará, pero ¿quién va a matarlo? Si nomás eran 3, eran 4, Adán, Eva y Caín y Abel. Entonces, ¿quién más lo va a matar? Y quizá lo más asombrado a los lectores de la Biblia, el verso 17 que dice, Caín se unió a su mujer y ella quedó embarazada. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Y mucha gente ha llegado al paroxismo del terror, ¿no? De la ignominia diciendo que era Eva. Imagínense, porque en ese tiempo no existía el incesto, no existía todo eso.
puras cosas sacadas de contexto completamente. Aquí lo importante es que hay una respuesta para esto muy sencilla. ¿Por qué? Porque el yavista reconoce esta historia caínita de la tribu de los caínitas, donde Caín era su jefe, era su héroe, era un héroe, considerado héroe Caín para esos caínitas. Entonces, es toda una historia completa de un cuento, ¿verdad? Una leyenda sobre Caín. Y este yavista se da cuenta de esa novela, de ese texto, de esa historia, de esa leyenda, y se le hace ad hoc por la muerte del hermano insertarlo, fíjense, en la palabra sagrada a continuación del relato de Adán y Eva. ¿Se acuerdan que en el contexto de Adán y Eva la enseñanza para nosotros, ¿verdad? Del catecismo para adultos, es que nos preocupaba mucho y nos sigue preocupando mucho el origen del mal, el origen del sufrimiento, el origen de las lamentaciones, de por qué nos pasan estas cosas? Y bueno, ese contexto de Adán y Eva nos dice, ¿verdad?, que fue precisamente por la ruptura que hicimos el hombre con Dios. Come del fruto sagrado, del fruto prohibido, y hace lo que a él le conviene. Él toma las decisiones que él cree convenientes, poniéndose en contraparte con Dios, y por eso los males. Cuando mete esta leyenda de Caín y Abel, la intercala en ese sentido, porque no solamente, y fue una cosa fue una cosa excepcional, ¿verdad? Fue un golpe de timón tremendamente. ¿Por qué? Porque no solamente era la enemistad que se hacía con Dios, el origen de los males, sino también la bronca que teníamos con los hermanos. Por eso dice el texto, ¿verdad?, que le dice Dios: la sangre de tu hermano clama desde el piso hacia mí, desde el suelo hacia mí. Entonces, equiparando en esta segunda enseñanza que tanto es mal estar enemistado con Dios, porque te conduce a la maldad, al mal, como también es estar en contra de tu hermano. Fíjense, y lo demás es irrelevante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de la leyenda de Caín, con quién se casó y la ciudad que fundó y todo eso es parte de la leyenda, está insertada. Por eso aquí nosotros no le entendemos cuando lo leemos así literalmente, pero ya en un contexto. Ya Jesús, cuando le preguntan el mandamiento más importante de la ley de Dios, Jesús ahí en el Evangelio de San Lucas contesta: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y le agrega, a propósito del Génesis 4, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el judío, en ese entonces, el judío no, nada más consideraba hermanos suyos a los de su raza, a los demás pueblos vecinos y a todos los países enseguida no los tomaba en cuenta, no los consideraba hermanos. Por eso Jesús, cuando le preguntan, ¿quién es tu prójimo?, amplía el sentido, ¿verdad?, de que cualquier persona que te encuentres en el camino. ¿Se acuerdan en la parábola del buen samaritano? A cualquier persona que te encuentres a tu paso en tu camino, ese es tu prójimo y tendrás que amarlo así como amas a Dios. Quizá ahorita en el siglo XXI nosotros nos hemos centrado mucho en amar al prójimo y hemos dejado de amar a Dios. Pero en un contexto así general y para mantener la igualdad, sería bueno que nosotros, ahorita la misión de los cristianos del siglo XXI, sea amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo en igualdad de circunstancias. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que viene.